Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a hablar el día de hoy de la epístola a la iglesia que estaba en Colosa. Vamos a ir primero en oración. Oremos. Señor, Padre Santo, continuando en el mismo sentir de nuestra alabanza hacia ti, en nuestros ruegos y peticiones expuestas, te pido, Señor, que este tiempo de meditación también sea de edificación espiritual y de fortaleza, oh Señor Jesús. Padre, cada testimonio que nos has dejado, cada legado escritural, Señor, nos ha levantado una firme, una fuerte fe, un fuerte refugio, oh Señor Jesús, y armas provistas en el Espíritu. Te ruego en tu nombre, nos enseñes a usar estas armas con las que has armado desde un principio a todos los que te siguen. Danos tu vestimenta espiritual. Llénanos de todos los argumentos, de toda ciencia de lo alto, para derribar los argumentos de esta sociedad corrupta y enfrentar, pase lo que pase, Señor, este mundo. Y dar gloria a tu nombre y exponer al soberano, al supremo. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén. Epístola a los Colosenses. Si puede ir abriendo. Lo que voy a hacer este día es un breve resumen, una introducción. Ya mi hermano Gabriel se va a encargar de esbozar, de exponer con más precisión todo este capítulo. Epístola a los Colosenses. Bien, como cada bloque inicial, que consideramos la parte más aburrida. No obstante, para aquellos que les gusta del conocimiento histórico-geográfico, ¿qué sabemos acerca de la iglesia que estaba en Colosa? ¿Sí? A primera vista no hay evidencia en el libro de los Hechos respecto de un trabajo evangelístico en Colosa. Pero sí sabemos que esta iglesia fue fundada durante el trabajo, durante el viaje, el tercer viaje evangelístico de Pablo en Asia Menor, de lo que era la región de Asia Menor. Así que voy a aportar datos a los que tengan Biblia, les gusta escribir, o aquellos que tengan Biblia de estudio y quieran corroborar. Es importante conocer estos datos para comprender el contexto de la escritura, de la carta. ¿Qué podemos saber? Bueno, sabemos que esta carta fue escrita por Pablo. El autor, obviamente, es el Espíritu Santo. El escritor es Pablo. Y la escribió posiblemente entre los años 61 y 62. 61 y 62 es el año, es el tiempo en que Pablo está encarcelado en Roma. Recuerda, ya habían pasado todos los viajes evangelísticos, ya había pasado Pablo por tantas situaciones trágicas en Jerusalén, en el mar, y estaba en Roma. Se habían perdido los documentos de su encarcelamiento, por lo tanto se le permite alquilar un espacio, y desde allí un hermano de Colosa le escribe, le solicita lo que genera el motivo de la carta, y desde Roma Pablo escribe esta carta. Entonces, si le gusta notar, esta carta fue escrita muy posiblemente, muy probablemente entre el año 61 y 62 después de Cristo. Colosa fue evangelizada durante el tercer viaje, hablamos de entre el 52 y el 55, o sea que esta carta se escribe 10 años después de que exista esa iglesia allí en Colosa. A su vez, esta carta, juntamente con la carta a los Efesios, a los Filipenses y la carta escrita a Filemón, suman estas 4 cartas a esto que llaman las cartas en las prisiones.
¿Por qué? Porque Pablo las escribe cuando él está prisionero en Roma. Y hay algunos indicios bíblicos, por ejemplo, expresiones como cadenas, preso en el Señor, son referencia de que Pablo está escribiendo desde una posición, desde la cárcel, ¿sí? Escrita desde la cárcel. Y tiene muchísimo aporte, y ya vamos a llegar a ello, pero déjenme darles algunos datos geográficos. Si tiene mapa, le gusta mirar al final o abrir sus tabletas o sus celulares y ver algunos mapas antiguos. Vamos a ir a la región de Asia Menor, donde están las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Sí, es de Asia Menor. Allí aparece Colosa. ¿La pueden ubicar? Bien, hay un río y un valle con el mismo nombre, que es el Valle de Lico. El Valle de Lico, el río Lico, genera una ruta que llega hasta el mar Egeo. Esa ruta pasa por ciudades principales, entre ellos Pérgamo, que es una ciudad antigua, posiblemente la capital de aquella región, hasta Laodicea, que era una ciudad medianamente nueva. Y Colosas está prácticamente en el medio, ¿sí? Colosa, ya el nombre nos dice, nos está aportando algunos datos. Hablar de Colosa habla de algo enorme, ¿sí? Algo colosal, por así decirlo. Era una ciudad que realmente tenía muchas pretensiones. Una ciudad fundada desde los tiempos persas. Si ustedes ven esto que es la Anatolia, es la actual Turquía, esta región de Asia Menor corresponde en aquella época a la región de Frigia, una provincia romana de Frigia. ¿Pueden verlo? ¿Tienen la mayoría de los mapas? Bien, Colosa entonces forma parte de las ciudades de Asia Menor. Su ubicación actual, bueno, sería lo que es Turquía. Esta ciudad está a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Está en la provincia de Denizli, en Turquía. Y estaba a 15 kilómetros de la ciudad de Laodicea. Y estaba unos 160, 170 kilómetros de la ciudad de Éfeso, ¿sí? Cerca. Cerca estaba Colosa de esto. Y una ruta que desde las regiones orientales pasaba por allí y terminaba en el Egeo. Carretera principal. Poco se sabe de la ciudad de Colosa. Algunos han tratado de negar su existencia porque no hay muchas evidencias. Y les voy a decir por qué. Sepa primeramente que la evidencia histórica escritural menciona la ciudad de Colosa y hay otros historiadores de carácter secular. Heródoto también es un historiador griego, 484-425 a.C. Y Genofonte, otro historiador post Heródoto, casi seguido, Genofonte es del 431 al 354, son historiadores griegos que mencionan a la ciudad de Colosa, ¿sí? Así que sumado a las evidencias bíblicas, dan certeza de la existencia de esta ciudad. Y como lo dije, dado su nombre, haya sido una ciudad con muchas pretensiones, ¿sí? Como cada una. Se consideraba que Asia Menor, la ciudad de Frigia, de Misia, eran donde la cultura greco-romana, donde las filosofías más se concentraban. Era el lugar de las escuelas, era el lugar de los sabios. Sí, esa región se consideraba la región de los sabios. Bien, y vamos también a dar razones de por qué la necesidad de esta carta. Es una ciudad antigua, ya se la menciona en tiempo de los persas, y estaba creciendo hasta que fundaron la Odisea. O sea que la Odisea es una ciudad posterior a la ciudad de Colosa y le quitó el primer lugar y quedó la ciudad de la Odisea como una de las principales. No obstante, Colosa seguía siendo Colosa. Fue entregada básicamente Colosa cuando comienza el imperio o el dominio romano
los griegos de aquellas regiones deciden entregar la ciudad de Colosa. Fue una de las primeras en ser gobernada. Y los romanos vieron la arquitectura, vio lo que había en esa ciudad y también sacó provecho de ello, la restableció, pero fue destruida. Fue destruida por un terremoto. Hubo un terremoto, posiblemente todavía no se sabe con precisión qué fecha, se estima entre el 63 y el 65. Hubo un gran terremoto en esa región, donde muchas ciudades, la Odisea también, Hierápolis y Colosa, quedaron en la ruina. Literal, o sea, fue un movimiento impresionante de tierra en aquel momento. Sin embargo, las ciudades que fueron reconstruidas fueron la Odisea y Hierápolis. Y Colosas dejó de existir. Tristemente, dejó de existir. Colosa fue la ciudad donde posiblemente haya vivido Filemón. Y es Filemón, como también se menciona en su carta, el que haya tenido su iglesia, ¿en dónde? En su casa. ¿Sí? Era iglesia en casa, en Colosa. Bien. Pero antes del terremoto, Pablo desde Roma le escribe esta carta. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más? Algunos datos. Comercialmente se sabe que se trabajaba mucho con la industria de la lana y de la tintura. Como le dije, no hay registros acerca de la evangelización de manera explícita, pero sí de manera implícita, y vamos a explicarlo también. Lo que sí sabemos es que la iglesia en Colosa es fruto del trabajo de Pablo en Asia. Pablo en su tercer viaje evangelístico hace base en Éfeso y desde allí ocupa toda la región. Pero no se ve a Pablo viajando a Colosa. Y podemos ver a través de la epístola de que Epafras es un colaborador de Pablo. Posiblemente él haya sido el que haya llevado el evangelio a Colosa. Y también hay otros colaboradores mencionados. Está Onésimo, Arquipo y obviamente Filemón en su carta. Todos estos hermanos, de una forma u otra, habían hecho de Colosa un lugar para una residencia cristiana. ¿Y cuáles son los motivos? ¿Por qué es necesario esta carta? Bueno, según podemos leer el contexto y espero que lo haya leído, Pablo estando descarcelado, Epafras, que posiblemente haya sido el ministro o uno de los ministros allí, le solicita a él, a Pablo, que le ayude a tratar ciertas filosofías, falsas doctrinas de carácter hereje, tanto del paganismo como del judaísmo, que le ayude Pablo porque, la iglesia en Colosa todavía divagaba en ciertas doctrinas de lo que es la mitología, pensamiento greco-romano, inclusive las sinagogas judías con su pensamiento judaizante, que de una manera u otra amenazaba la estabilidad de la iglesia en Colosa, amenazaba la estabilidad espiritual. Entre tantos errores doctrinales de aquella época, el peor o el que estaba surgiendo era la desestimación de la naturaleza y de la deidad del Señor Jesús. Así que Pablo propone esta carta que para todos los biblistas es esencial, porque es una de las cartas acompañada con las otras 4 mencionadas, que ya hemos estudiado, Éfeso, la carta a los Filipos. Habla esta carta específicamente de la naturaleza divina del Señor Jesucristo en plena relación con su condición carnal. Sin esta carta habría muchas incógnitas respecto de cómo era Jesús o cómo cabía toda la deidad en Jesucristo. Y Pablo es quien mediante esta carta nos ha dejado argumentos para exponerlo. Y es hermoso, es un motivo de estudio profundo. No me toca a mí en esta oportunidad,
pero lo verán con la meditación de mi hermano Gabriel. Pablo es el que eleva en sobremanera al Supremo, al Soberano, a Jesucristo. Así que esta carta va a servir para instruir a los de Colosas en la verdad, derribar el paganismo, derribar la filosofía greco-romana e insertar de manera espiritual y escritural lo que yo llamaría la ciencia cristiana o el eje de la ciencia cristiana. Y por último, el objetivo de Pablo es sostener la unidad, la armonía de la iglesia en Colosa. Una iglesia sana doctrinalmente es sana en su unidad y es sana también en su trabajo, en el amor, en todas las cosas. No puede haber una iglesia sana sin doctrina sana. Y a lo que me refiero es que muchos a veces buscan armonizar, buscan inclusive que las relaciones humanas sean más fuertes dentro de una congregación. Pero estas cosas no pueden ser posibles sin primeramente tratar los temas doctrinales, porque estas cosas van a hacer a la unidad. A alguno puede que no le guste lo que estoy diciendo, pero esta es la razón. La esencia de nuestra condición, la esencia de nuestro cristianismo está basada en la ciencia de la doctrina del Señor Jesucristo, no en las relaciones humanas. Las relaciones humanas vienen después. Lo primero es la doctrina, primero es la enseñanza, lo primero es el Espíritu. El Espíritu va a trabajar en nuestras relaciones. ¿Se entiende cómo funciona? Bien. Aportes doctrinales. Bien, como le dijimos, bueno, Pablo va a hablar de la descripción de la plenitud y de la deidad del Señor Jesucristo. Y estos son los pasajes pilares de la doctrina del Evangelio. Fortalece también la doctrina de la redención. Alerta sobre lo hueco y vano de la filosofía greco-romana, lo que hoy se deriva como humanismo. Sepa que nuestro humanismo tiene mucho de esa filosofía. Y de las doctrinas judaizantes, que se ve mucho en las religiones. O sea que uno piensa a veces, ¿se habrá destruido la doctrina judaizante? Y ciertamente hay esencias que se ven en muchas religiones, sobre todo en el protestantismo. ¿Se habrá destruido la filosofía greco-romana? No, todavía está impregnada, inclusive en nosotros, en nuestra forma de ser. Así que también esto nos va a ayudar a nosotros. En cuanto a la vida cristiana, Pablo hace una exhortación, va a describir la conversión que sufrimos desde una antigua vida hacia una nueva vida. Todo esto en 4 capítulos. Cortitos, son posiblemente 2 páginas de su Biblia, y es una riqueza impresionante. Así que le animo a estar leyendo a lo largo de esta semana, más de una vez, léala en profundidad si tiene Biblia, estudia, lea los comentarios, busque recursos, porque es importante esta carta. Un bosquejo básico, bueno, vamos a ver una salutación, una oración por la fe, el desarrollo, el perfeccionamiento de los santos en la iglesia en Cristo, un énfasis en la deidad y en la plenitud de Cristo Jesús, en la creación y en la iglesia, Cristo como cabeza de la creación, Cristo como cabeza de la iglesia, son doctrinas que enseña la carta a la iglesia en Colosa. La reconciliación por medio de Cristo, la permanencia en la fe, el ministerio de Pablo desarrollado en algunos aspectos, alertas, advertencias, inclusive contra esa vida ascética. De la vida cristiana vamos a ver valores de conversión, habla de la transformación, del traslado que hemos sufrido desde las tinieblas a la luz, habla de la oración y finalmente una salutación que describe el trabajo de muchos colaboradores, de muchos hermanos de Pablo. Bien, entonces ya dicho esto y rápidamente, el resto de los detalles, mapas, algunas imágenes, vamos a pegarlas en el blog. Capítulo 1 de Colosa.
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Sí? Ambos están en Roma y desde allí escriben a la iglesia en Colosa. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día en que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo lo han aprendido? ¿De quién? De Epafras. Esto demuestra de que Pablo no es el fundador. Y posiblemente nadie haya todavía conocido a Pablo cara a cara, al menos de la iglesia. ¿Sí? Me quedé en Epafras. Versículo 7. Como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿sí? En toda su manera de vivir, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, todo, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No para nosotros, para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia, la eminencia anticipada. Todo está hecho por medio de Él y para Él. Ya me dan ganas de continuar hasta el capítulo 4, pero por una cuestión de tiempo, quiero que vean cómo la introducción habla de que esta iglesia realmente era una iglesia profunda en el conocimiento, en la doctrina del Señor Jesucristo. Epafras es evidente que hacía un muy buen trabajo. Fiel ministro habla de Epafras, y por algo se menciona también en las Escrituras. Y estos textos nos dan a entender la principal razón de la Escritura, del porqué de la carta. Habían estado rondando ciertas doctrinas que atentaban contra la deidad, contra lo que era realmente el Señor Jesús. Bien. Para entender esto, necesitamos mirar con atención cómo fue el desarrollo de la evangelización en Asia. ¿Sí? Así como hemos leído este capítulo, vamos a ir también al capítulo 19 de Hechos. Mientras le voy diciendo que es importante que sepan que cuando Pablo viaja, está haciendo sus primeros viajes evangelísticos, sepan que en esa época nadie sabía nada acerca del Dios de los judíos.
Posiblemente hayan escuchado, como toda cultura, y las filosofías que más predominaban era la filosofía griega. Aristóteles, Platón estaban de moda en esa época. Sí, todos sus pensamientos, toda esa filosofía cundía esas regiones. Entonces, y de repente aparece Pablo en esas regiones, trayendo lo que para ese momento era una nueva filosofía, por llamarlo de alguna manera. Algo nuevo, que hablaba de un creador, que hablaba de redención, que hablaba de resurrección de entre los muertos. Tal filosofía era muy novedoso para ellos. Y muchos deben haber cuestionado. Asia fue posiblemente el lugar más difícil de evangelizar por la profundidad de la filosofía que había en esa región. Sin embargo, Pablo fue el hombre preparado para hacer de Asia, para derribar en Asia todas estas falacias, todas esas falsas llamadas ciencia, todos los argumentos religiosos. Y vamos a ver todo lo que pasó allí. Vamos a ir a Hechos capítulo 19. Dice, capítulo 19, este es respecto de la evangelización en Asia Menor, obviamente desde Éfeso y todas las regiones. Quiero que vean lo que pasa aquí y lo que pasa en sus alrededores. ¿Recuerdan? Colosas está a 160 kilómetros de esta región. Dice 19.1, sucedió que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué por lo tanto fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Bien. Y entrando Pablo en la sinagoga, o sea, en la sinagoga judía, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. ¿Y qué hizo? Y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sí? ¿Qué hizo Pablo? Trabaja 3 meses en la sinagoga, al punto que lo echan a Pablo de la sinagoga. Entonces Pablo, como siempre, como sacudiendo el polvo de sus pies, dice, bueno, no quieren ustedes, me voy a los gentiles. Y los gentiles que habían escuchado, posiblemente este Tirano, que tenía una escuela. Yo sé que ustedes están adoctrinados que cuando dice escuela, usted se imagina banco, una pizarra allí. No, no es eso. La escuela era un lugar de asamblea, de discusión, era un lugar de esparcimiento cultural, por así decirlo. No es que estaban con el pupitre, cuaderno y lápiz. No funcionaba así en esa época. Bien, era una escuela de aprendizaje múltiple, donde los principales temas de debate se ponían allí. Y entre ellos fue Pablo. Y Tirano, muy posiblemente, haya asimilado el cristianismo, debe haber quedado asombradísimo con lo que Pablo hacía y decía, lo cual lo lleva a él, necesito que esto que expusiste acá lo expongas en este lugar. ¿Dónde? Y tengo este espacio y bueno, posiblemente algo circular, con gradas allí, gente que se sentaba, atención, bueno, y Pablo exponía. ¿Cuánto? Así continuó por espacio de 2 años. ¿Sí? De modo que
los que habitaban en Asia significa que no solamente en Éfeso, sino que toda esta región y posiblemente gente de Colosa haya ido a ese lugar. Se haya escuchado, che, fíjate que en la escuela de Tirano hay un profesor de, de grande filosofía. Y iban a ver a Pablo. 2 años habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo, les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata, una fortuna. No solamente en el valor económico, hasta el día de hoy se lamenta la pérdida de esos libros. Asimismo, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor en Asia. Años 51 al 54. Y es allí donde muchas otras ciudades, las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis y Colosa, habían recibido el Evangelio. Bajo ese poder del Espíritu Santo y bajo los argumentos de Pablo. Así que en Asia había escuela de magia, había escuela de hechicería, había escuela de filosofía, había escuela de ciencias, había de todo. Y llega Pablo a predicar a Jesucristo. Y deseaban oírle. ¿Qué es este? ¿De qué habla este hombre? Pablo fue el letrado preparado para derribar los argumentos que predominaban en aquella época. Lo principal de esto es que el conocimiento espiritual de Pablo estaba acompañado de un indudable poder sobrenatural que obraba poderosamente en favor de los necesitados. Y no cobraba nada, lo hacía gratis. Esa fe llevó a los filósofos de aquella época a indagar en qué consistía tal poder. ¿De dónde tiene este hombre estas cosas? Explícanos, ¿de dónde procede tu poder? ¿Cuál es el propósito de esto que haces? Fue entonces que Pablo expuso el Evangelio tan precisamente, tan claramente, que tal conocimiento atentaba contra la cultura de estas personas. Atentaba contra la cultura greco-romana, atentaba contra la filosofía de ellos, atentaba contra la religión de ellos, atentaba contra las tradiciones, la mitología, todo, no les dejaba nada. Obviamente los judíos no querían saber nada, pero los gentiles sí tenían oído. Y viendo Pablo que los gentiles tenían oído, les enseñaba de todas estas cosas. Me hubiera gustado estar aprendiendo de aquellas cosas así. Hoy tenemos todo esto desplegado en las Escrituras. Y es importante para nosotros leerlo. Y hasta puedo imaginar, uno dice, pero eso ya pasó. Yo le puedo garantizar que todavía existen y ha resurgido nuevamente desde hace 5 siglos el pensamiento greco-romano,
el pensamiento humanista. Si aquellos argumentos derribados por Pablo se han vuelto a levantar desde hace 5 siglos. Así que hoy es nuestra guerra, nuestra batalla de estas cosas. ¿Sí? O sea que no es que el libro esté pasado de moda. De hecho, es cuando hoy, más que nunca, está vigente. Y tiene que estarlo de la manera en que Pablo expuso el Evangelio a esta gente. Puedo imaginar en la escuela de Tirano a muchos filósofos de aquella época con su falsamente llamada ciencia, con esos fraudes. Muchos le habrán preguntado a Pablo, le habrán dicho, a ver Pablo, demostrame científicamente que Dios existe. ¿Cómo me demostrás científicamente que Dios existe? Y imagina. Bueno, y no es que ellos iban a aceptar el libro de Génesis, no, porque acá dice que en principio creo... No, con la ciencia. Imaginen cómo iba, qué principios sabía, de qué forma. Bueno, hoy pasa mucho. De hecho, hay gente universitaria, hasta hace poco también me topé con un muchacho que también estaban en cierta influencia humanista, donde parece que creer en Dios es algo como mitología hoy en día, y sin embargo son personas perturbadas, personas que han generado esta sociedad corrupta, sin darse cuenta que es consecuencia de haber anulado a Dios en todas sus ciencias, de haber sacado a Dios de todos los sistemas educativos. Esto es consecuencia. Pero ¿cómo hacía Pablo? Tanta filosofía, la mitología, la superstición, el panteísmo, donde quizás es una forma de describir lo que hoy sería el Big Bang, por así decirlo, eran los que en esa época estaban de moda. El gnosticismo, el agnosticismo, en fin, no se llamaban así en esa época, pero es el nombre con el que actualmente se conocen este tipo de filosofía. Inevitablemente, depende de qué grado quiera usted refutar, debería, y yo considero que Pablo, y como se muestra en otros libros, él conocía mucho de las ciencias griegas, así que debe haber conocido a Aristóteles, Platón, y lo tenía claro. Y quizás cuando le hayan preguntado, ¿y cómo me demostrás científicamente? Y posiblemente Pablo haya comenzado con el libro de Aristóteles, he dicho, bueno, yo voy a usar el principio de causalidad. ¿Sí? Y obviamente cuando él mencionaba eso, y ya yo bueno. ¿Por qué? Porque el principio de causalidad, y es hasta el día de la fecha lo que muchos utilizan como argumento, e inclusive a nosotros como un medio secular, por así decirlo, para aquel que rechace la Biblia, usted puede recurrir al propio argumento de ellos. En su propia ciencia tienen la argumentación de la causalidad, y usted puede decir de que nada se hace a sí mismo, sino que todo tiene una causa y efecto. Inclusive nosotros como personas somos causa. Si papá y mamá no se hubieran casado, nosotros no existiríamos. O sea que existe este principio de causalidad, ¿sí? Causa y efecto. Nada se hace a sí mismo. Entonces allí donde uno llega al punto culminante, al principio de todo, ¿y quién creó todo? ¿Cómo se hizo todo esto? Y ese principio no es de la... ese principio se describe no como el Big Bang y esa fuerza autoextraña, por así decirlo. De una forma u otra, esto define que hay un creador. Toda la creación, todo lo que vemos, da testimonio de una mente superior, de un ser inteligente, superior, espiritual, supremo, soberano. Nada escapa a ello. Entonces Pablo debe haber rebatido, debe haber aplastado a toda esa filosofía. Cuando ellos pensaban que esto era un capricho de los dioses de ellos, su mitología, que este mundo se venía para vivir de placeres, Pablo le derribaba todos esos argumentos y le decía, hay un propósito escondido en Cristo Jesús, el creador de todas estas cosas. Y allí ya todos esos argumentos quedaban abajo. Bien. ¿Recuerdan? Vamos a ir a Hechos, un poquito más atrás, Hechos 17. Hechos 17, 23. Pablo cuando está predicando dice, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido. ¿Sí? ¿Y qué dice? Al que ustedes adoran, por lo tanto, sin conocerle, pero le adoraban por lo menos.
¿De acuerdo? Sepan, en esa época, como lo dije, no había conocimiento de un único Dios, no existía el monoteísmo. Todo era politeísmo, todo era mitología. Nadie se animaba a hablar de un solo Dios, de un solo creador. Todo era capricho, guerra, situaciones conflictivas desde afuera hacia acá, pasiones, emociones, y dioses comportándose tanto como los seres humanos. Una estupidez, discúlpenme la expresión, pero no puedo llamarlo de otra forma. Y sin embargo, Pablo le decía, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, por lo tanto, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Esta expresión de 17:24 nunca la habían escuchado. ¿Cómo? ¿Un solo Dios creador de todas las cosas? ¿Un solo Dios creador de todas las cosas? Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, puesto que Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Soberanía pura, supremacía pura. Este libro, esta carta me hace pensar en ello continuamente. Me hace derribar mis propias opiniones. Me hace ver lo frágil que soy, lo débil que soy frente a esa majestad, frente a ese Dios supremo. Alabo a Dios y doy gracias por la exposición de Pablo en esta carta. Y espero que usted lo pueda ver. Como le dije, Pablo no necesitó hablar del principio de causalidad de Aristóteles, o tal vez sí, no lo sé. La cuestión es que los razonamientos de Pablo eran irrefutables, eran incontradecibles. Posiblemente esté inventando esta palabra. Al haber una causa para todo, se deriva que todo proviene de un creador supremo, de una mente inteligente superior. Nada es fortuito. Todo tiene una causa, todo tiene un propósito. Y aún los métodos científicos, limitados por los escasos sentidos, que lamentablemente no le permiten al hombre razonar más allá de estas condiciones. Sin embargo, nosotros, elevados en el Espíritu, conocemos a Dios y podemos dar testimonio de Él. Al día de hoy hay miles de ateos, ¿sí?, que ni saben lo que eso significa. Criados en escuela, educados en las escuelas, en todos los sistemas educativos, donde la mayoría manda a sus hijos. Bueno, ¿por qué son ateos sus hijos? Y bueno, ¿qué pretenden? Los llaman a la escuela de los humanistas de Aristóteles. Bueno, estas son las consecuencias. He visto adolescentes, jóvenes, hablando sandeces. Tratan de quitar a Dios de todos sus principios filosóficos. Yo lo veo en todos los sistemas educativos. Hace poco alguien me hizo un comentario y fue oportunidad de hablar inclusive con algunos hermanos de aquí. Y voy a usar este tiempo para hablar de ello. Hay una película, no soy mucho de mirar esto, pero la película se llama Dios no está muerto. Bueno, no estoy muy conforme ni con el título ni con la película, pero sí en un evento que ocurre allí, donde hay un profesor de filosofía que prácticamente desafía a sus alumnos y le pone antes de comenzar su clase, quiere derribar a Dios de todas sus argumentaciones y le hace firmar un papel diciendo que Dios no existe, ¿sí? Y me he imaginado, dice, ¿qué pasaría si pasara eso en las escuelas? Le digo, pero ya está pasando. No, si no, a nadie firma eso, no, le digo. Quizás no esté explícito, pero sí está implícitamente. En el momento en que usted paga cooperadora y la inscripción en una escuela, usted está negando a Dios. En el momento en que el chico recibe la educación de que él viene del mono, está negando a Dios. En el momento en que le enseñan del universo, las galaxias, está negando a Dios. Cuando le enseñan del Big Bang, cuando le enseñan de dinosaurio, están negando a Dios. No hace falta que firme un papel, ya lo están negando. ¿Entiende lo que pasa? ¿Entiende lo que hace la hueca filosofía? Destruye la mente de sus hijos. Y como consecuencia, un niño que crece sin Dios, un niño que crece sin Cristo, termina drogado, borracho,
buscando novio, embarazada a los 15 años, de todo lo que puede haber. Y pasa inclusive en el ámbito cristiano. ¿Por qué? Porque el peor error de las religiones cristianas es haberse unido en yugo desigual con los incrédulos. En todos los ambientes. En todos los ambientes. Así que piense bien. Lea el libro, lea esta carta, vea lo que pasó en Asia. Pablo demuestra que Jesús es el centro no solo del Evangelio, sino de toda la creación. Y lo hace desde estando preso. En la actualidad, tenemos que seguir luchando contra estas formas y estos principios filosóficos que están destruyendo a todos. Pero hoy más que nunca, sabemos que el grado de incompatibilidad ha llegado a su totalidad, lo que nos obliga a nosotros a replantear. Lo que antes se llamaba paganismo, hoy yo le llamo gentilismo, hoy yo le llamo idolatría, y no yo, la cultura misma. Idolatría es la cultura del hombre, donde se pone a él mismo como su propio Dios, como su propio centro. El hombre sirviéndose a él mismo. No a Dios, sirviendo a él mismo. Y cuando acá dice claramente en el libro de Colosas que hagan bien en todo, en toda su manera de vivir, es lo que actualmente el cristiano no hace, sino que Jesús o Dios está al último. Primero están cosas personales, primero están los afanes de esta vida. Y mientras exista esa idolatría, mientras exista esa religión intentando convivir con el cristianismo, van hacia ese rotundo fracaso. La idolatría no tiene ninguna razón de ser. La autocomplacencia, la viabilidad a través de la concupiscencia, la lascivia, la impiedad, no tienen sentido. Lo peor de todo es que hay gente que recibiendo el Evangelio lo sincretiza con el cristianismo. No puede evitarlo. No puede dejarlo todo por Cristo Jesús. Necesita empezar a mezclar. Es demasiado para él. No puede renunciar a todo. No quiere renunciar a todo. Entonces, ¿qué hace? Y como no sabe qué hacer, y ahí están todas las religiones hablando de prosperidad, y obviamente satisface esa idolatría mezclada con este humanismo, y esa es la religión. Esa es la masa, es de la parábola que habló Jesucristo. Esta es la realidad que vivimos hoy. Pero ya es tiempo de cambiar eso. Por dentro el afán, se dicen cristianos, pero por dentro el afán, los placeres de esta vida. La religión católica fue la primera en mimetizar, sí, de mimo, significa imitar, pintar su paganismo con cristianismo. Ya se lo expliqué las veces anteriores. Mimetiza su religión con el cristianismo. Actualmente, la cultura consumista con los valores cristianos. Lo que antes tenían en la estampita a Zeus, a Venus, que después la religión católica hizo la estampita de San Roque, Virgen María. Hoy el humanismo tiene estampita para todos los adolescentes, ¿sí? Cuadro de algún deportista, de algún cantante pegado en todas las paredes. No hay adolescente, espero, pues quiero equivocarme en esto, que no tenga un icono dentro de su habitación. Estoy hablando del mundo secular, yo espero que el cristiano no lo tenga, ¿sí? Por favor. Que estantes con muñequitos, estantes con cosas, es lo mismo. Es humanismo, es una religión, es lo mismo. ¿Se da cuenta? ¿Hace falta que sea más exacto? Entonces, si las instituciones religiosas mimetizan
tienen esa apariencia, copian superficialmente a la iglesia primitiva, nosotros ya no tenemos que ser así. Según de Timoteo 3:5, tengo que decirle que yo fui de estas personas. Yo también quedé mimetizado. También era humanista y era cristiano. Falso cristiano, obviamente. Y doy gracias, Señor, por derribar, por haber puesto delante de mí una persona que sea capaz de derribarme esos argumentos. Por eso hoy yo predico lo que predico y hago lo que hago, porque conozco, porque he visto. Y todo tenemos que verlo hoy en día. ¿Qué es la religión? Según Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad. Tienen apariencia de respeto, de reverencia, de religiosidad, pero niegan la eficacia, niegan la potencia de la fe. A esto se evita. ¿Qué es la fe para muchos hoy en día? Dinero. ¿Qué es dinero? Es fe, es un papel fiduciario. Niegan una vida por fe. Y de hecho todavía no la conocemos, pero debemos. ¿Qué hacer con lo que vivimos en este mundo? El tiempo se está acabando. 1 Corintios 7:31. El mundo también mimetiza. No me gusta la expresión que usa aquí, que usó Casiodoro aquí para traducirla, no obstante lo voy a usar. Dice, y los que disfrutan de este mundo, 1 Corintios 7:31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo se pasa. Pero la palabra no es disfrutar. Quizás en esa época el concepto haya sido diferente. Hoy disfrutar a nosotros nos habla de placer y esa clase de cosas. Pero la palabra que aparece, y usted puede buscar en cualquier interlineal, por decirlo de alguna manera, deviene del verbo chromenos, que habla de usar. Esa es la verdadera palabra. O sea que si leemos, parafraseamos nuevamente, y los que usan de este mundo como si no lo usasen. Así debería de ser. Y los que usan, o sea, todo lo productivo de este mundo, como si no lo usasen. Porque la apariencia, la forma, sistema de este mundo se pasa. ¿Se entiende? Entonces, hay que entender que si bien muchos tratan al cristianismo como filosofía o como teología, nosotros tenemos que verlo como una vida espiritual. ¿Queremos una manifestación de Dios? Yo puedo garantizar que todos levantarían la mano. No será posible si primero no derriban esa cultura humanista, esa cultura ególatra. Dios es un Dios celoso. Es celoso Dios. ¿Ustedes piensan que con su egolatría, con su media religión, van a pedir o a anhelar algo de Dios? No. ¿Qué le dijo Dios a los judíos cuando tomaban los territorios? Vamos a ir al Antiguo Testamento esta vez. Si lo encuentro. Y no lo encuentro. Sí lo encontré. Éxodo capítulo 34:12. Y esto es para nosotros hoy en día. Éxodo 34:12. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar
para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarán sus altares, quebrarán sus estatuas y cortarán sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no hará alianza con los habitantes de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando a sus hijas detrás de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos detrás de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. No vamos a encontrar la manifestación de un Dios celoso si convivimos con la egolatría. No vamos a ver la gloria de Él si siguen usando a Dios para propios motivos placenteros o cosas personales. Por mucho tiempo Dios ha tolerado nuestra interacción con esta depravada sociedad, pero el tiempo está llegando a su punto final, al punto de completa incompatibilidad que nos debe llevar a purificarnos, limpiarnos de esa cultura humanista, ególatra, y poner, como lo hizo Pablo en la carta a los Colosenses, a Cristo por el Supremo, el soberano de toda ciencia, de toda creación. Ese es el principio fundamental de cristiano en todas las áreas de nuestra vida. Entonces conocerán a Dios y Dios se manifestará a su vida. La paz del Señor Jesús con ustedes.